Muy buen día a todos, muy bienvenidos a COP Internacional. Este es nuestro espacio, el espacio de nuestra comunidad. Agradecemos a todos los interesados en compartir esta experiencia de transitar la capacitación de las 7 CECOP, de darle vida a nuestro libro azul, así le decimos entre casa, a que ese libro cobre voces, cobre rostros y también historias para nosotros y de alguna manera recuerde cuáles son nuestros altos estándares internacionales de ACOP en el mundo. Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar y quisiera ahora hacer una pequeña imagen juntos. Imaginemos una persona en el norte de Estados Unidos, muy allá arriba, que está conectada en este momento con nosotros, trabajando con nosotros. Otra persona en el Caribe, sépanlo, pueden sentir un poquito de ganas de estar en ese lugar también. República Dominicana también nos están acompañando. Seguimos bajando, hay personas que están sumándose desde Pi, Paraguay, así que esperemos ahí estar compartiendo con ellos también. Y seguimos con ese hilo y lo abrimos en el mapa de la República Argentina y sumamos desde Jujuy hasta Chubut. Imagínense todo ese tramo conectado. Y desde la cordillera de los Andes hasta todo el litoral del este de la República Argentina. Y desde ahí nos vamos a trasladar con nuestra mente hacia el Mediterráneo. Tarragona, España, allá lejos, muy lejos, en un lugar precioso también, así que tenemos un montón de paisaje y con todo ese recorrido, con toda esa imagen mundial, global, le vamos a dar la palabra y la bienvenida a Juan Andrés Campomar. Juan Andrés Campomar, su número de acreditado es 1046. Eso nos va a ir contando algo de quién es, pero hoy lo vamos a presentar en su rol como presidente de ACOP para dar apertura a este espacio, a esta capacitación que va a durar 32 horas, 4 meses, 2 estaciones y casi les diría que 15 capacitadores, formadores que hacen historia para nosotros. Juan, ¿estás por ahí? Te damos la bienvenida con muchos corazones. Lili, muchas gracias. ¿Cómo están? Buen día para todos. Realmente lo primero que me surge es gratitud en tu nombre a todo el equipo, ¿no? Digamos, siempre es importante reconocer en los liderazgos al equipo que está acompañando, ¿no? Eh, a veces nos pasa que aparece esta noción de, yo le llamo falsa humildad, en donde creo que es importante poner en valor la labor que hacemos en los espacios de liderazgo. Hay muchos líderes acá reunidos en esta sala hoy, así que gracias también a cada uno de ustedes por los espacios que compartimos y aquellos que todavía no compartimos, que probablemente compartamos en algún momento, así que gracias. No quería dejar de estar en este inicio, ¿no? En este kickoff de esta capacitación de 7SECOP, que ya tiene sus años, no es la primera vez que la hacemos, en ACOP ya es una capacitación institucional, digamos, lo que implica es que para nosotros es trascendente como institución esta capacitación. Y más aún, como decía Lili hoy, ¿no? Digamos, en este marco que estamos trabajando, ¿no? Este año que tiene que ver con nuestro 25 aniversario como asociación, lo que usualmente en los matrimonios son las bodas de plata, ¿no? Y creo que justamente nos viene bien para recordar la historia, para poner en valor el camino recorrido, para ser conscientes de la construcción y de aquello de lo cual somos parte, ¿no? Creo que a veces, y nos pasa a veces con nuestro libro azul, que de hecho le agradezco a Emi la distinción, yo no la tenía, lo llamaba de otra forma, digamos, y creo que a veces soslayamos o estamos tan acostumbrados, estamos tan cerca del libro azul, de nuestro querido libro azul, que no tomamos conciencia de lo que implica para nosotros como asociación y para la profesión y también para el mundo. Con lo cual creo que este ciclo que inicia hoy de capacitación de la CSCOP viene a poner en valor eso en el marco de los 25 años que estamos buscando honrar desde el primero hasta el último voluntario que estuvo en la COP hasta el día de hoy y que por supuesto digamos, también nos desafía a poder diseñar un futuro, ¿no?
un futuro que no tiene que ser diferente porque algo malo ocurrió, ¿no? Nosotros no trabajamos en ese eje como coaches. Es un futuro diferente en tanto nos seguimos desafiando a seguir expandiéndonos. Con lo cual, agradezco ser parte de esta asociación, agradezco, de hecho, haber sido parte del proceso de construcción del libro. Yo era uno de los números, de los tantos números de los coaches a lo largo y ancho de todo el país que tuvimos el privilegio de participar del proceso y aportar nuestra mirada. Y realmente creo que es un momento de poner en valor nuestra significación del coaching ontológico y nuestro modelo de gestión por competencias. Y creo que esta capacitación viene a honrar ese espacio desde aquel 2016, ¿no? En donde se hizo público, ¿no? En el maravilloso congreso que tuvimos, en donde justamente, yo no sé si alguno de ustedes, hay gente joven acá, perdonen a aquellos que son jóvenes, aquellos que no lo somos tanto, nos dieron un ticket, un troquel cuando entramos al congreso, y me acuerdo que cuando lo presentaron me invadió una emoción tremenda porque dije, mirá, voy a tener el libro de la significación del coaching ontológico, ¿no? Esta profesión que yo había estudiado, que yo había transitado. ¿Y saben qué me pasó ahí? Ahí tomé conciencia de que yo me adentraba en una profesión que otros ya habían construido. Tomé conciencia que alguien ya se había ocupado de desmalezar el terreno, de pavimentarlo, para que yo en ese momento empiece a transitar de una manera más ágil, de una manera más fácil. Y lo que buscamos todo el tiempo es eso, ¿no? Es honrar a aquellos que se tomaron ese trabajo de crear ese camino para que hoy estemos conversando de lo que estamos conversando. Así que realmente, digamos, lo que me surge en este momento es gratitud, gratitud de reconocimiento, gratitud de hacer honor, ¿no? Digamos, de honrar a aquellos que lo hicieron. Y nos parecía una excelente manera de comentar esta capacitación con Emilia, ¿no? Digamos, Emilia, ahora si bien Lili la va a presentar, digo, pero quiero reconocer tu trabajo, Emi, en este proceso. Muchas personas trabajaron en ese proceso, pero no tengo ninguna duda que si vos no hubieses estado, no se hubiese podido hacer. Tengo esa convicción en la mente y en el corazón. Así que gracias por eso y realmente nos parecía una excelente manera de conversar, de empezar esta conversación, ¿no? Con la 7SECOP en esta jornada de capacitación con vos. Así que gracias por el tiempo, me quedaré atento, pero con cámara apagada, perdón para las fotos, digamos, que vengan, pero estaré aquí atento escuchando. Lili. Muchísimas gracias. Corazones para Juan Andrés, por favor, que esto queda grabado. Gracias, Juan, gracias por tu calidez. Bueno, aparte del calor y el cariño que Juan ya nos regaló para Emilia, voy a contarles un poquito breve, porque esto siempre es largo, es una trayectoria de vida, una trayectoria profesional. Emilia María Alvarado Morales vive en el sur de la Argentina, es la acreditada 282, eso nos dice algo también de este recorrido de ACOP en su construcción. Es coach ontológico profesional desde el 2005, guía de turismo, agárrense, porque nos va a llevar a pasear un rato, profesora de inglés, formadora de coaches, investigadora y escritora. Ha sido directora de la Delegación Patagonia en 2 periodos. Miembro de la comisión directiva de la AAPC. Muchos quizás vamos a aprender hoy qué es la AAPC. Directora de investigación de la AAPC. Todo esto en el periodo del 2014 al 2016. Vicepresidente segundo de la ACOP, abril del 2022, en la gestión del 2022 al 2024. Directora de delegaciones a ACOP, también en el periodo de gestión del 2022 al 2024. Y como si esto fuera poco, nos deja de regalo también
que como escritora ha lanzado un libro, Cultivar la antifragilidad. Bueno, Emilia, me detengo, podríamos seguir todo el evento. Te damos la bienvenida, te damos el espacio y es todo tuyo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias Lili por la atención, por la invitación. Gracias Juan por tus palabras. Gracias. Gracias al equipo que está todo preparado. Y ahí recién digo, yo soy vieja, pero perdón Gaby, no te quiero decir viejo, pero tenemos el número 100, tenés. Está Gaby Gómez con nosotros, que también es parte de esta historia, y como se dan cuenta por el número de socio, entró un poquito antes. Bueno, un gusto realmente estar acá, poder contarles. Voy a empezar como rápido porque creo que el tiempo se me va a hacer corto. En realidad los que me conocen saben que puedo hablar muchas horas seguidas, solo con un vaso de agua a la mano estoy hecha. Con un mate sería mejor, pero bueno. Bueno, ¿quieren que ya pasemos al PowerPoint? Así lo vamos contando. Un poco lo que yo traigo es esto de cómo se generó este libro azul, nuestro libro azul, y acá creo que lo trajo Juan, y yo creo que adquirir la pertenencia es parte de nuestro proceso como profesión dentro de la Argentina, porque ustedes imagínense que hasta este año, hasta este tiempo, digamos, no teníamos una referencia escrita. No es que no teníamos referencia, no había referencias escritas. El título que puse esta charla es Declaraciones, Acciones y Resultados en el proceso de realización de nuestro libro, que como saben se llama Significación del coaching ontológico, constructivista y sistémico del modelo 7 SECOP. Así que pasamos a la próxima. Y acá voy a poner un poco el contexto de cómo se dio. En el año 2014, en realidad el año anterior, Alejandro Marchesán me invita a sumarme a un grupo extraordinario de gente que iba a ser su equipo el año siguiente. Un poco, chicos, yo estaba en la Patagonia, era desconocida, pero estas cuestiones de la vida me unió en algún momento con Daniel Rosales, que habíamos viajado juntos a Chile a hacer un círculo con Maturana. Y quedamos conectados, y bueno, y en alguna oportunidad cuando armamos nuestra delegación, yo estaba chateando con Dani y me dice, ¿querés que vaya? Y en ese momento nos vio trabajar y bueno, directamente se ofreció para venir y nuestra conexión quedó armada, digamos. Y bueno, el presidente Alejandro Marchesán, del cual quiero destacar su liderazgo, que ya lo voy a traer en varios lugares, y lo anoté también a Héctor porque es muy divertida la relación que yo tuve con Héctor como vicepresidente, pero de alguna manera fue Héctor el que me dio lugar como directora de investigaciones. Les cuento que una de las consignas, que Gaby que está acá lo sabe, cuando nos ofrecen asumir en la comisión directiva, fue que presentáramos o que trabajáramos al menos en 2 proyectos. Y les cuento que muchas de las cosas que ustedes tienen ahora no las teníamos, no teníamos PIDP, no teníamos IDI, no teníamos nada de esto. Entonces muchas cosas se hacían en Buenos Aires. Y las posibilidades que había de sumarse desde la Patagonia, yo viajaba desde Puerto Madryn, después cuando les cuente viajaba con Corina, cuando hicimos lo del libro, ¿no? Y entonces se me generó un problema porque buscaba la lista en qué me anoto, qué proyecto, y la verdad llamé a una de las personas que no voy a nombrar, lo amo, le dije, mira, a mí me gustaría sumarte a tu proyecto. Ay, Emi, yo ya tengo un equipo bastante grande. Me dijo que no, y era una de las pocas posibilidades que yo tenía de engancharme. Revisando la lista veo que había había investigaciones, pero nadie la había tomado, no estaba entre los cargos que se habían ofrecido. Entonces le pregunté a Héctor, y les cuento esto porque a veces estos actos de osadía nos llevan a otros lugares, ¿no? Me acuerdo que le mandé un mail
y le pongo, ¿sabés qué te pregunto con quién me tengo que conectar con investigación? Porque, ¿quién está a cargo de investigación? Porque tengo experiencia y formación al respecto. ¡Chan! Y lo mandé para no arrepentirme. Es decir, yo tenía un posgrado en investigación y mi experiencia eran investigaciones de la escuela, digamos, o sea, cosas más sencillitas. Pero si no me agrandaba, me parecía que, viste, así que tan mandé el mail. Y a los 3 o 4 días, que fueron un sufrimiento, porque yo esperaba el mail. Otra cosa que cambió, esperábamos el mail. Solamente se esperaba el mail. O sea, para que vean lo que pasó en estos 10 años, desde que en realidad estamos hablando del 2014, 11 años. Y cuando Héctor me pone en este momento, te estoy ofreciendo el cargo de directora. ¡Wow! Así que bueno, y ahí en una primera reunión presenté, pero quería traer esto porque es el contexto desde donde se arma. Es la primera vez que la APC en ese momento, la Asociación Argentina de Profesionales del Coaching, recién pasamos a ser AACOP en abril del 2016, ¿sí? Creo que es así, Gaby, si me equivoco, me cuentas. Bueno, y acá en estas cosas, ustedes saben que año a año se hace un cónclave de directores de escuelas avaladas por la APC, de las cuales participa la comisión directiva y participan los directores de escuela. En ese año el cónclave se hizo en Mar del Plata, hermoso cónclave organizado por mi querido amigo Pepe López, José Luis López, en un hermoso lugar, ¿no? Precioso. Y les cuento que una de las primeras actividades, me acuerdo de la lideró Sandra Vega, nos pregunta en equipos cuáles eran nuestras inquietudes. Y sale de varios lugares qué es el coaching. Y fue muy, muy sorpresivo para muchos. ¿Cómo vamos a estar en un cónclave con directores de escuela, formadores de coaches, que se hagan la pregunta de qué es el coaching? Y me acuerdo perfectamente que fue Marco Leone, que fue el que dio la fundamentación, ¿no? Les cuento, para ese momento todo el mundo, yo llegaba a dar mis talleres y daba mi definición de coaching o la que había traído de mis formadores. El otro iba a dar un taller o una charla y presentaba el coaching como podía. Y estuvo muy interesante porque cuando pasa esta fundamentación, yo me acuerdo a dónde estaba sentada, y les cuento que me tiemblan las rodillas cada vez que cuento esto. Porque en un momento Alejandro desde adelante me mira y me dice: Emi, ¿nos podemos hacer cargo de esta inquietud? Imagínense, yo venía pichoncita, entrando así entre grandes, todos los que estaban ahí eran recapos, entonces digo, wow, y por supuesto, me acomodé en la silla y dije, por supuesto, y ahí me parece que aparece una primera declaración. Hubo mucha conversación en ese cónclave después, pero me parece que aparece la primera declaración, que fue hacernos cargo. ¿Me pasás, Dani, la diapositiva? Y acá les cuento, esto fue lo primero. A los pocos días nosotros tuvimos una reunión y yo aparecí con un proyecto hecho, del cual esta primera parte, si bien sufrió modificaciones, acá les voy a contar 2 o 3 cosas de por qué puse esto. En una, y particularmente me encanta, Gaby, que estés, les cuento que en ese momento la APC estaba trabajando para comenzar con las normas ISO. Y Gaby le ponía nombre a todos los proyectos que entraban. Me acuerdo que, bueno, este proyecto pasó a llamarse PS 2015 APC. ¿Está bien, Gaby, lo que digo? Y era él el encargado, por lo menos el encargado visible, el que yo reconocía como que a partir de ahora, cuando aparezcan los proyectos, tienen que venir con la denominación que se les daba para poder acomodarnos con las normas, ¿no?
¿Está bien, Gaby? Haceme un ok, sí, porque te estoy viendo. Bueno, y les cuento que yo pensé en algún momento, no era tan fácil, porque les cuento que el estilo de Alejandro, que lo voy a destacar en varios lugares, y él siempre habla del estilo de las personas, era, llegó el proyecto, lo puso en pantalla, una vez por mes nos reuníamos la comisión directiva, yo viajaba desde Puerto Madryn, había otra gente que viajaba de Córdoba, de otros lugares, un día entero estábamos juntos ahí, era nuestra reunión. Y el estilo de Ale era poner en pantalla y se iba modificando. Así toda esta primera parte del proyecto quedó muy, muy parecida a lo que yo había llevado, y en los ejes de la investigación se mandaron, digamos, se pidió investigar en estos 4 ejes. La construcción histórica de la práctica del coaching en Argentina y Sudamérica. Nosotros en Patagonia particularmente trabajamos sobre este eje. No les puedo contar los chismes de los que nos enteramos, pero que no nos servían después para el trabajo final. Pero toda la historia de cómo llegó cada uno, Elena Espinal, Jim Selman, de cómo entraron, por qué lugar, quiénes fueron los primeros alumnos. Hicimos un trabajo muy bonito con eso que después, por una cuestión de selección, digamos, no era pertinente para el libro, ¿no? Pero de todas maneras, la ganancia la tenemos en la piel, con Cori y el equipo de Patagonia. Luego estaba la práctica actual del coaching ontológico en la República Argentina, expansión y límites visibles. Ahí hubo poco aporte. Hubo un aporte que me acuerdo muy interesante, que fue muy discutido, que fue el de cómo definimos lo que no es coaching. Vieron que a veces estamos muy rápidos para decir el coaching no es psicología, no es esto, no es lo otro. Y la evaluación que hicimos fue que era muy atrevido meternos en las otras disciplinas, porque en realidad éramos coaches hablando de la psicología como si supiéramos mucho, hablando de, entonces, este fue un ítem que quedó bastante acotadito. Y acá aparece el anclaje conceptual, los fundamentos teóricos de base del coaching ontológico, y me parece que eso es parte, en esa línea se trabajó con la significación, ¿sí? Y luego aparecieron fuentes o disciplinas auxiliares de las que se nutre y o complementa en la actualidad el hacer de un coach ontológico profesional, y en esas apareció lo del algo más, apareció la PNL, apareció lo de las neurociencias, pero les cuento que no había suficiente material como para que sean incluidos, y tampoco había suficiente fundamento. Lo que había en la investigación, porque uno de los acuerdos que yo después voy a volver a traer fue solamente se va a trabajar con lo que ingrese en las investigaciones. Por lo tanto, si no llegó en las investigaciones, porque nadie lo trabajó. Y si bien hubo sobre PNL, hubo un trabajo, me acuerdo, de Neuquén, que trabajaron sobre neurociencias, nosotros particularmente, no, algo más, nosotros habíamos incluido esto de nuestra querida Olga Suárez, y quedaron, algunas de estas cuestiones quedaron como autonomía responsable, es decir, la COP la APC en ese momento visibilizaba que esto pasaba, pero que todavía no había elementos para integrarlo dentro del coaching como profesión. Ahora después voy a contar eso, ya no como disciplina. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Bien, gracias. Y luego la segunda parte fue la de las competencias, que les cuento que en esta yo no tuve nada que ver en la escritura. Un día apareció Alejandro con todo el armazón y que me encantó, y que se resume en estos 4 puntos que están ahí, así de fáciles. La definición, teníamos que escribir, los grupos que investigaron sobre esto trabajaron la definición, los comportamientos observables, las acciones y los resultados esperables. Estas 4 líneas, estas 4 palabras o expresiones también se pueden mirar al revés. Depende de lo que quiero hacer,
miro qué acción y puedo ver si en ese comportamiento está esta fundamentación, cuando hablamos de la escucha y de otras cosas. A mí me parece que el camino de las competencias es realmente fabuloso, fabuloso. Ahí no voy a contar, yo no estuve, no sé si Gaby habrá estado en la reunión donde definieron por qué 7 competencias, solo me lo contaron. Gaby, ¿querés contarlo? ¿Le podemos abrir el micrófono a Gaby? Porque a veces preguntan por qué 7. Les cuento que la ICF en ese momento tenía 11 competencias. Y en una reunión, que bueno, yo no estaba, fue en un momento que yo no estaba, decidieron por 7. Y me parece que es muy, muy gracioso, ¿no? Si me permitiste, te Sí, cuento un poquito la historia esa, ¿no? Eh, Me gustó, digamos, vos estás recibiendo la dirección de la equipo de investigación, diseño, ¿no es cierto? Y el IDI. Pero el folclore es que éramos pocas escuelas en ese momento, no éramos tantas escuelas como ahora. No sé si éramos 10 escuelas con programa avalado y en el 2014 en Mar del Plata, cuando surge la pregunta qué es el coaching ontológico, era un cónclave pequeño, ¿no? Como ahora que somos un montón de gente, ¿no? Y la pregunta se hizo a la noche, creo que un viernes a la noche, y cuando vienen las respuestas, era una diversidad terrible, porque era todo el mundo decía cosas diferentes. Entonces tuvimos que declarar un obstáculo, que lo declaramos como quiebre, y nos quedamos después de noche, bien tarde la hora, nos llamamos de vuelta y nos quedamos sentados para poder decir, che, nos tenemos que hacer cargo de esto, porque estamos en el cónclave y tenemos que definirlo. Y ahí nace al día siguiente que hay que armar un proyecto de significación. Eso nace el 2014, ¿no? Éramos AAPC. La historia es que antes era AAPC con minúsculas, pasamos a AAPC con mayúsculas porque teníamos los pantalones largos ya. Y más adelante, después del libro, ¿no es cierto?, pasamos a la ACOP, ¿no? Pero sí, es cierto, ¿no es cierto?, que se fue definiendo así mientras íbamos avanzando. Pero vos me preguntaste una cosa diferente que ahora cuando estoy contando esta historia las se me 7 fue. competencias. ¿Por qué 7? ¿Por qué 7? Bueno, ¿por qué 7? Porque es un número que tiene los 7 pecados capitales, las 7 maravillas, ¿no es cierto? El 7 es un número que podría ser 11, 25, 17. Ok. Cuando se hizo el equipo de la presentación de estas competencias, las 7 competencias, lo que falta como detalle de color muy importante es que había 150 personas trabajando, que eran 10 equipos, ¿no es cierto?, de diferentes Ahora voy con eso, Gaby. Ahora voy con eso. Perfecto. Entonces, claro, traigan competencias. Entonces le dijimos 7, pero ¿saben cuántas competencias recibimos cuando cerramos esa recepción? 64. O sea Ahora que les teníamos cuento. 64 competencias. De ahí tuvimos que resumir algo, contalo Sí, vos, para llegar a dale. esas 7 famosas. Pero no hay una explicación ¿por qué Y lo, 7? Fundamento epistemológico, no, nada. Simplemente se bueno, eligió el número 7. Me parecía que era sí. representativo. No parecía. Gracias, Gaby. No, gracias Pasame, a vos. Dani, a la próxima. Lo que les quería contar es que la lógica de las 7 no fue tan lógica, que fue lo que vino y la ICF tenía 11 en ese momento y también en una conversación decíamos, bueno, 11 como mucho, ¿no? Bien, ¿me pasás, Dani, la diapositiva? Permiso, Emi, quería solo avisarte que tenemos en sala también a Gaby Greco, que Ah, gracias, llegó, Gaby. Ali Vilucaglia, que también está, La vi. sí, también Ahora está, la voy a mencionar. listo, está Pablo Martínez Sucut, digamos, hay Sí, mucha parte historia del equipo. presente y también facilitadores futuros, eso solo para comentar, gracias. Gracias, gracias. Bueno, y ahí comienza un trabajo comienza un trabajo con esta propuesta y les cuento, pasamos a la diapositiva. Les cuento porque acá hay una de las cuestiones que es divertida, ¿no? Porque en el primer tiempo, les cuento, las convocatorias yo las hice, todavía no armamos el equipo, a los mails de los master coaches que en algún momento, ¿ahí me escuchan? Que en algún momento alguien me decía, pero a mí no me llegó,
y le pude mostrar, bastante tiempo después, le pude mostrar que le habían llegado 3 mails que le habían ido a spam, y bueno, y después mucho teléfono. Yo llamaba a uno al otro diciéndole, mirá que estamos haciendo esto. En realidad no teníamos la estructura comunicacional que tenemos hoy, ¿no? Así que bueno, y ahí comenzamos, cuando quieras, Lili, si me quieren poner ahí comenzamos un poco con la conformación de nuestro equipo, del equipo IDI. Y Dame un como, segundito, Emi, por favor, hago chequeo. Daniela, ¿podemos pasar el sí, video? igual Ahí está. La próxima es el trabajo en sala. ¿Esa? no quedaba una anterior, pasate a Ahí. la anterior, que comenzaba, sí. Gracias. Ahí estamos. Bueno, fíjense que acá empieza a surgir entre septiembre y diciembre las convocatorias de los equipos, y les puedo contar, esto lo digo así, sin éxito. No solamente esto, sino que les voy a contar que yo también tenía mi estilo de trabajo, y llegaba a la comisión directiva y me preguntaban, bueno, ¿y los resultados? No tengo, no me respondieron. Entonces, y en un momento yo hago una extensión y me acuerdo que él me dice, no, pero lo tenemos que hacer desde la asociación. Bueno, y finalmente en febrero largamos nuevamente de 2015, es decir, en esos 6 meses estaba todo armado, pero no se enganchó casi nadie, chicos, así clarito se los cuento. Y en febrero volvimos a convocar y pusimos un plazo cortito, junio. 1 de junio se vencía el plazo. Y fíjense que ahí aparece esto que traía Gaby, recibimos 15 equipos, 15 equipos trabajaron, 19 trabajos y 104 investigadores. Para esto yo había hablado con mi amigo querido que está ahí en sala, Abel Vera Hidalgo, que por favor me ayudara a armar un equipo de gente en Buenos Aires. Así que él aportó la mitad de la gente del equipo, el equipo desde acá de Patagonia la tenía Cori, lo contactamos a Pablo Martínez Sucut de Córdoba, venía esperen que les leo rapidito los nombres de los integrantes, porque quizás a muchos los conocen. Abel Veridalgo, Carolina Cuello, Claudia Morbelli de Santa Fe, Cori Carrizo, Dora Lazarus, ¿la ubican? Elba Celdes, Emiliano Pardo Guenzati, Fernando Indy, Guillermo Sellayán, Lionel Moraña y Pablo Martínez Sucut. Como decía Gaby, las escuelas eran pocas, pero en ese momento hubo, yo diría, relativamente bastante participación de las escuelas. Muchos investigamos como delegación. Ahí recién cuando me decías que estaba Gaby Greco, Gaby y Juan conformaron el equipo de Santa Fe, me parece que con Mugas, que con Sandra Mugas. De delegaciones participaron Delegación Patagonia, Delegación Mendoza, Delegación Santa Fe, Nor Patagonia y la del noroeste Salta, no sé si me falta alguna. Y escuelas participaron la Escuela Celdes, la UBA, Grow, Equipo COP, la consultora de Mónica Fronti, el equipo Sentidos de Sandra Vega, Generación Más y la ELAC, que fueron ELAC y el equipo de Sentidos fueron como los más nutridos, y ahí con mucha resistencia, me acuerdo que Sandra no entraba, y un día le digo a Cristian Olis, ¿por qué no le explicás vos? Que no era del equipo, pero y dijo, bueno, y en realidad puso más de 20 personas a trabajar. Así que bueno, ahí llegaron los trabajos, los 104 personas, y en total, que había sido alrededor de 150, pues se suman los referentes, que ahora les cuento eso. Esto del primer día, en un ratito lo van a ver gráficamente, pero el primer día trabajamos, y les cuento que nos empiezan a aparecer naturalmente leyendo, trabajamos con las competencias primero, ¿no? Aparecen los nombres de las competencias y nos aparecen 8 agrupaciones.
no 7, que era el número definido, ¿no? Y empezamos a poner los afiches en las paredes, que ustedes en un ratito lo van a ver en un video, y en esto fue muy divertido porque a la segunda tarde ya teníamos definidas las agrupaciones, pero todavía teníamos 8. Y vienen Mónica Fronti y Héctor Chakielberg a ver qué estábamos haciendo, ¿no? Y Mónica estaba tan emocionada porque estaba toda la sala, los que conocieron el salón de la APC y después ACOP, ahí en Rodríguez Peña, teníamos todas las paredes llenas de afiche. Es decir, entró una investigación que decía la escucha como, no sé, todo, el título que quieran, y lo escribíamos en el cartel de escucha. Y naturalmente se armaron los grupos. Y Moni vio en este 600, ella vio, les cuento, en el lugar que ella miró, habíamos puesto tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, y ella miró en el tema 6, y creo que decía 6.8 o 6. Que era el número de cosas, y mandó a la comisión directiva un mensaje como que teníamos 600 competencias. Y realmente esa tarde fue muy emocionante, muy, muy emocionante ver en la emoción de Mónica y de Héctor cuando veían el resultado, ¿no? Y a partir de ahí, Alejandro, acá les cuento, Alejandro hace una movida que políticamente vieron que las asociaciones tienen una connotación política. Él incluye en este trabajo a los master coaches, y la segunda etapa de la investigación, que ahí van a ver que es el día 29, reúne a los master coaches y le divide los temas, ¿no? Ahí estoy viendo, me acuerdo, por ejemplo, en el corporal estaban Pedro, Cone y Gabriel, en distintos, en equipos, de acuerdo a cómo entraron. Y el equipo de investigación separó todos los montoncitos de material para cada equipo y se les dio. De algunos había poco material, por ejemplo, en corporal había poco material pero conciso. En las emociones había muy poca investigación y había muchas de la escucha y muchas de actos lingüísticos. Ese fue un poco el panorama, ¿no? Y acá les cuento algo porque hay una cosa graciosa. A los poquitos días, fíjense, Alejandro viaja con esto, del 12 de junio, Alejandro viaja el 22 de junio a Chile con los nombres de las competencias. No sé si se pueden imaginar esto. No estaban desarrolladas con los nombres de las competencias, y se reúne con don Rafael, ¿no? Y dice que él mira a las competencias y le dice, lo voy a contar porque les cuento que el día que lo trae Alejandro yo lloré, me lloré todo. Dice que levanta la cabeza y dice, Alicia, mira, Alicia es la esposa, Alicia Pizarro, que también es una reconocida coach. Alicia, mira, ¿cómo no se nos ocurrió a nosotros? Porque les cuento que ese ordenamiento que habíamos hecho, que surge de las investigaciones, chicos, no lo inventamos nosotros, ¿eh? No lo inventamos nosotros, esto quiero decirlo. Lo que llega lo acomodamos. Estas competencias tienen una particularidad que no toman solo la conversación. Echeverría y su escuela estaban trabajando en competencias para la conversación. Nosotros habíamos agregado la coherencia ontológica al principio, que sería el trabajo propio solamente del coach, y la transformación que tan bellamente trabajaron Tani, José Luis Maidana, Alicia Agüero. Entonces esto era un combo. Les quería contar esto para mostrarles lo que generó, no en Argentina. Cuando Ale trae esta historia, digo, una emoción. Imagínense que Echeverría diga, ¿cómo no lo pensé yo? Bueno, así que se los quería contar. Vamos, después, ya cuando se reúnen los equipos de referentes, ellos se hacen cargo de la redacción de cada capítulo del libro. Por ejemplo, lo que ustedes van a ver en corporalidad es donde está Gaby, Gabriel Gómez, porque está Gaby Greco también. Gaby Greco
Gabriel Gómez fue el disertante después de corporalidad. Gabriela Greco estuvo en el grupo de actos lingüísticos y también fue la disertante. Bueno, y pasamos al cuarto cónclave en Carlos Paz, que les cuento que esto habla de también nuevamente del estilo de liderazgo de Alejandro, ¿no? Les cuento que fue un ensayo en los cuales los disertantes se pusieron adelante, mostraron, se les hicieron devoluciones. Yo hubiera salido llorando, chicos, les cuento, no, a mí no me hubiera dado el cuero para hacer eso, ¿no? Entonces, y estuvo muy bueno porque se hizo todo el ensayo para lo que iba a ser el Congreso Latinoamericano. Y luego, cuando volvimos a Buenos Aires, al día siguiente, a los 2 días siguientes, estuvo Echeverría de visita en la Casa del Coaching y fue muy emocionante. Echeverría en apariencia se iba a reunir con un grupo bien grande, que lo íbamos a hacer en el salón del lado, después venía medio enfermo, se reunió con un grupo pequeño, y lo voy a contar, yo hubiese tenido posibilidades de estar en esa reunión con él y con Alicia, estaba entre el grupo pequeño, pero mi equipo de investigación, que por ahí debe andar Abelito, me decía, no puede ser que estemos ahí, que no podamos estar con él. Entonces dije, listo, yo tengo mi trabajo, tampoco estaba el tiempo, no nos daban los tiempos como para estar distrayéndonos, ¿no? Así que yo seguí trabajando y me acuerdo que a modo de chiste le digo a Alejandro, déjalo, don Rafael nos va a venir a ver. Y a la hora aparece Rafael Echeverría, golpea la puerta y dice, Emilia, los vine a ver. Así que estuvimos ahí en una charla amena, después almorzamos todos juntos los que estábamos. Así que bueno, esas son emociones de la cuestión. Ahora sí, te pediría, Dani, si pasás el video, que sería un poco todo esto que yo conté resumido. Este es un video que hicimos para el Congreso. Les cuento que no existía esto de ponerle el loguito bien. Este video yo lo hice hacer acá en Madrid con las fotos que yo, los que se acuerdan, yo andaba con una camarita roja y hacía tac, 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 y le tomaba fotos a todo el mundo y después publicaba 200 en el Facebook. Pero bueno, y así que los invito a mirar este videito.
Bueno, maravilloso, muchos corazones para este video. muy, muy emocionante es ver pasar el tiempo, ver pasar el trabajo, las horas. Trabajábamos de 9 a 9, chicos, de 9 de la mañana a 9 de la noche, y no, como los pollos, nos dejaban la luz prendida y nos traían comida. Y les cuento que así, los días que nos reuníamos eran tremendos, tremendos, así que agradezco enormemente al equipo, enormemente a la comisión directiva, que estuvieron todo el tiempo. Un agradecimiento a las secretarias, porque a veces creemos que es una función nada más. Y la verdad que nos cuidaban, no se imaginan con la amorosidad que nos cuidaban. Y la casa del coach, en ese momento APC, era casi nuestra casa. Mira, hasta en algunos momentos pasábamos la aspiradora, porque no había tiempo para dejar para el otro día. La señora no podía venir a las 10 de la noche a limpiar. Entonces, para dejar limpio para el otro día, hasta pasábamos la aspiradora antes de irnos. Así que a ese nivel de pertenencia llegamos, ¿no? Así que bueno, y ahora sí, ponemos la placa para ir a sala. Vamos a hacer un pequeño trabajito en sala, porque a partir de acá vamos a trabajar un poco más con un poco más, gracias Dani, un poco más con la cuestión del libro, ¿no? Si en los grupos no hay, vemos, quizás puedan hacer otra conversación mientras tanto, pero lo ideal sería que hubiera, aunque sea un libro en cada grupo, que lo habíamos pedido. Y vamos a ir a sala. Les pedimos que se presenten brevemente, no cuenten toda la historia, yo soy tal de tal lugar, ¿no? Y que cada integrante del grupo, seguramente ahora muchos se van a parar a buscar el libro, te aviso, pero está perfecto. Si quieren, tómenle foto a la placa, así se llevan las indicaciones, y la idea es que cada uno busque entre las páginas 25 y 67. Yo no sé si yo tomé de una edición, que no me acuerdo de cuál, porque tengo de varias ediciones el libro, y ahí tienen que buscar una frase que les guste o les llegue, la que puedan. Abran el libro, encuentren algo, la comparten entre ustedes y eligen un vocero, que cuando regresen a sala vamos a leer algunos de estos reportes. ¿Está bien? Cuando dejamos un segundito que tomen la foto y ya los podemos mandar a sala, ¿sí? Entonces buscan una frase cada uno, la comparten y por equipo eligen una. Maravilloso. Voy a chequear entonces con la audiencia. ¿Pudieron tomar la foto, capturar esta imagen, la consigna, pulgar arriba? Así los veo. Maravilloso. Dani, ¿podemos dejar de compartir un segundito? Bien, ahora sí viene la foto del libro, diría yo, ¿no? ¿Tienen el libro a mano? A ver, por favor, ahí eso, con el libro ahí cerquita del mate, cerquita del café. Vamos equipo captando esta imagen de recuerdo. Maravilloso. Mira, Ali, gracias, Ali Vilucaglia, gracias, gracias, gracias. Ali Vilucaglia, Por no la favor. nombré, pero estuvo trabajando en el equipo 2, en la competencia 2, así que también le mando un beso, Ali. Bueno, Excelente maravilloso. profesional. Vamos a lo técnico, ahora vamos a viajar al ciberespacio, es una experiencia que seguramente tampoco tenían en ese momento, ahora sí la tenemos. Vamos a ir a salas, las salas van a estar constituidas por 5 integrantes, la consigna ya la tienen el libro, si no lo tienen, quizás vamos a pasar para asistirlos, pero tendrían otra conversación, sería así, Emi, lo que entendí, la consigna. Y tal vez esta conversación que tenga que ver, espérame, ¿estoy muteada? No. No, ¿Me no. escuchás? Sí, sí, Bien. escuchamos. Tal vez en el equipo que no haya, que se presenten y quizás puedan hacer esta conversación de qué les pasa con el libro, como para también trabajar esto de por qué estamos cerca o lejos del libro, porque en algunos casos a veces queda solamente como un colorcito en la biblioteca, ¿no?
quizás estaría bueno esa conversación si es que no tienen el libro. Bien, igual les vamos a tratar de que sí, que haya un libro en cada sala. Bien, Seguro. maravilloso, estamos listos para ir al ciberespacio. ¿Qué pasa si no llego? Vuelvan, que en esta sala los esperamos para trabajar también, ¿ok? Pero en Perfecto. principio vamos a intentar este traslado espacial hacia la sala, son 5 integrantes, uno solo va a tener voz y va a tener un tiempo. Luego repasamos eso para cuando vuelvan. Nos vamos Perfecto. entonces. Que tengan un hermoso tránsito espacial y nos vemos en un rato. Muy bienvenidos. Creo que algunos pocos han estado paseando. ¿Cómo les fue? Pulgar arriba, pulgar abajo, sonrisa. Me despeiné a ver cómo estuvo eso. Buenísimo. Bueno, vamos ahora a proceder de la siguiente manera. Espero que lo tomemos profesionalmente. Los 5 primeros que levanten la mano virtual, esa que se queda fija, van a ser los que participan en la ponencia. Así que bueno, que Dios los ayude. 5 manos, no esa, las que quedan fijas, ahí, lo siento. Ahí va. 5, tenemos 5. Ahora, estas 5 tienen que ser del mismo equipo, ¿ok? Así que si se repite el equipo, le damos posibilidades a otro. Bien, vamos a comenzar con el equipo de la sala principal que tiene ventaja. Eh, bien. Vamos a Como tuvimos en... Dale. Bueno, ¿estamos listos? Quiero ver a todos, sí, se mueven, sí, están despiertos, sí, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Vamos entonces con la sala principal, que fue la sala en la que nos quedamos, y la representante vocera va a ser nuestra acreditada 409, Gabriela Greco. Gaby, tenés un minuto, y si se pasa del minuto, va a haber alguien que te diga tiempo, y te cortamos, ¿ok? Y damos el Bueno, ejemplo que dar el ejemplo. Bueno, Ahí vamos. buenos días a todos. Realmente medio como que ejercí un poquito de influencia con el equipo porque seleccionamos una frase que para mí tiene muchísima importancia, también porque en algún momento voy a trabajar con ustedes nuevamente esta cuarta competencia, que es la gestión responsable de los actos lingüísticos, y en este libro hacíamos referencia a la interpretación del ser humano que hace el coaching ontológico a través del lenguaje, y que reconocemos al discurso de ontología del lenguaje como fundacional y directriz para la práctica de la profesión. Entonces, si bien cuando decimos que interpretamos al ser humano de manera lingüística no estamos descartando todos los otros dominios, sí el diferencial que implica para nuestra profesión tener un expertise en el dominio del lenguaje, porque la consideramos direccional, directriz, fundacional en la práctica del coaching ontológico, y es nuestra particular manera de interpretar al ser humano. No es que no tengamos todos los otros dominios, pero sí que esta es nuestra manera particular, diferente como profesión, de poder trabajar en ese área donde marcamos la diferencia y donde podemos generar los espacios transformativos, entendiendo y comprendiendo al ser humano desde ese lenguaje donde cree y recrea su transformación en ese área. gracias, Gaby. Muchísimas Bueno, gracias. Vamos ahora con Pancho. 10.109, Pancho, ¿de qué sala sos? Un minuto ya. ¿Qué tal? Yo estaba en la sala con Gabriel Gómez, que me parece que debería, yo le dije que él tenía mucha más espalda para hacer esta presentación, pero me mandaron al frente. Propusimos la frase: no vemos las cosas como el mundo como es, sino como somos nosotros. Esto salió básicamente porque es una frase que a mí me interpeló toda la vida y yo no la vinculaba al coaching. Y en un mail que le mando a Fernando Indy en el 2015 me dice: ¿por qué pones esta en la firma de tu mail? No, porque me gustaba por mi madre, qué sé yo, y me dijo: para el día que estudies esto vas a ver la potencia que tiene dentro de nuestra profesión. Bueno, yo me recibí, lo pueden ver en mi número, hace relativamente poco, hace un año y medio certificamos. Y bueno, ahí me di cuenta de la potencia que tiene. Así que la propuse y Gabriel me dijo: bueno, anda y explica de dónde viene. El origen es ese, es que me he interpelado toda la vida. En algún punto
me ha conducido y creo que es muy importante para un coach tenerlo siempre presente. Esta idea de que el mundo es una construcción desde donde estamos plantados y observamos y desde ese lugar estar en una conversación con un coachee es muy rico, nunca perderlo de vista, para uno y para las interpretaciones que uno puede tener del otro. Sí que viene desde ahí, no es mucho más elaborado. Muchas Gracias. Gracias. gracias al filo de la navaja, ¿eh? Vamos con Mami, Pame Godoy, 9587 de la Patagonia. minutos. Ah, Hola, gracias. buen día a todos, que es un placer estar en este espacio. Y bueno, nosotros estábamos en la sala 9 con Alejandra Salomón, que está viviendo en España en este momento, con Pablo, que es de Venado Tuerto, con Eliana, que es de Buenos Aires, y bueno, María, que estaba con cámara apagada y no tuvimos oportunidad de interactuar. Una situación que pasó es que cada uno tenía marcado frases en el libro, así que fue muy sencillo encontrar frases. Y elegimos dos, porque están interrelacionadas y creo que en nuestra profesión, el ser humano todo tiene que ver con todo. Así que elegimos el conocer no es tener una representación del mundo exterior, sino que implica una disposición emocional, lingüística y corporal. Observador, fenómeno observado y proceso de observación forman una totalidad. Y luego elegimos algo que tiene que ver ya con el ser profesional. Ser profesional, sostenemos, es algo que no solo tiene que ver con conocimientos y habilidades adquiridas, sino también con una forma de responsabilizarse por el modo de ser y hacer, adoptar un ethos, una manera de comportarse personal y profesionalmente. Y acá nos aparece lo de la coherencia ontológica, ¿no? Es esto de que hemos escuchado, o por lo menos yo en mi formación y ahora compartiendo con colegas en distintos espacios, es tomar al coaching como un estilo de vida, ¿no? No solamente es impartir conocimientos de coaching o tener una conversación con un coachee, sino es, bueno, ¿quién soy yo mientras estoy siendo no solamente un rol como es ser coach, sino quién estoy siendo yo en nuestra propia vida? Muchas gracias. Gracias, Pame. La foto, por favor, están. Vamos ahora con Carlos Arletá, 5998. Un minuto, por favor. Respetamos ese tiempo. Es tuyo. O menos, no es necesaria la explicación, chicos. Lean la frase y alguna otra cosita. Bienvenidos Bien. y Hola, buen día a Carlos. todos. Gracias. Me tocó representar a la sala 7, vaya coincidencia, hablando de las 7 competencias, una sala federal eh, con gente de Misiones, de San Luis, de Tucumán y yo de Entre Ríos. La frase que elegimos, también coincidimos que teníamos marcado en el libro, la motivación que tenemos es un tipo de convivencia que establecemos con los demás, sustentada en el valor del respeto mutuo, basada en la aceptación de la legitimidad del otro. Y coincidimos que es una frase que en el ser y hacer del coach hoy, en el impacto que tiene en la sociedad, es muy representativa de lo que eh, podemos aportar y seguir aportando como coaches. Muchísimas Gracias. gracias. A las 7, sonrisa para la foto. Vamos con 1322, Lionel. A ver si lo logramos. Quiero decir esto, Lionel fue integrante del grupo, del equipo de investigación que hicimos todo el trabajo, así que nada, te abrazo, Lionel. Hace poquito nos pudimos abrazar de nuevo después de Gracias, mucho Emi. tiempo. Bueno, Hace poquito estuvimos, cierto. Gracias por tu hospitalidad siempre. Bueno, yo estuve en el grupo con José Arnedo, con Pedro Ragone y causalmente con Pablo Martínez Sucut y Corina Carrizo, que también fuimos parte del Del equipo de equipo, investigación en ese qué momento maravilla, del qué 2015. mágico que hayan Sí, estado 3 integrantes del equipo de investigación en el mismo grupo, Lili. No estaba exactamente. armado esto. está la Y, y bueno, una de las frases que elegí, que tengo marcada en el libro, tiene que ver con que la persona no es una sumatoria de capacidades, propiedades o constituyentes elementales, deviene como tal en la trama relacional de su sociedad. En esto que a veces se instala en el discurso actual de que la meritocracia tiene que ver con un acto individual
nosotros quizás dedicándonos a esta profesión sabemos que somos una sumatoria de historias, ¿no? Que este libro no podría haber sido posible sin la sumatoria de historias de todos los que vinieron atrás y que esta profesión se constituye con los seres relacionales que somos. Y en estos días que está la publicidad de la serie del Eternauta, se pone de manifiesto de nuevo una frase que para mí tiene mucho sentido y es: nadie se salva solo. Y creo que este libro, de alguna manera, fue producto de esa construcción, ¿no? De una construcción social conjunta, y que dio el marco para que después de casi 10 años, no más, 20 años, todavía estemos trabajando sobre eso. Así Gracias. que gracias, Emilia, por tu liderazgo en ese momento y gracias por volver a trabajar sobre esto en la actualidad. Muchas gracias, A Leo. vos. Emilia, decime, tenemos 2 manos, Eh, ya cumplimos. escuchamos a las dos cortitos, chicas. Lean la frase Ok. porque los queremos escuchar y después seguimos porque el tiempo, ¿viste la famosa frase, el tiempo es tirano? Así es. Juramos que no estamos haciendo ninguna peli. Bueno, vamos con Verónica Mónaco, entiendo, 9619-9619. Lectura de la frase y decime la sala, por favor. Nosotros éramos la sala 10 y la casualidad éramos todas dentro del rango de los 9000 de nuestro numerito, de Jujuy, de Formosa, de Chaco y de Rosario. Y la frase es esta, cortita: es fundamental tomar conciencia del poder de las preguntas, en el sentido del rol de guía que ejercen en una conversación. Y solo agregarle esto de que como coaches validamos el proceso, ¿sí? de darse cuenta, diríamos, del otro, que lidera la conversación, el proceso del otro. Hermoso. Gracias, Vero. Mira la foto, ahí, tuc. Y pasamos Gracias. a Jime Aedo, la última de esta fase, 10.116. Tu tiempo, Jime. Buen día a todos. Era de la sala 5, creo, con Viviana Gurruchaga, Carril, Alicia Vilucaglia y me falta una compañera que estaba en la oficina y no se presentó. Leo 2 frases, estábamos ahí definiendo entre ellas. El concepto de diseño y construcción de futuro conlleva la idea de hacernos responsables por el destino de nuestras vidas, implica asumir la plena capacidad para decidir libremente qué queremos hacer y cómo queremos vivir. Supone convertir nuestra pasión y nuestros sueños más profundos en el sentido de nuestras vidas, trabajando con compromiso para hacerlos realidad. Y la otra es: la pregunta es una de las habilidades más creativas de la conducta humana. Preguntar con maestría acerca de coacha el misterio del alma del coachí y posibilita generar espacios de reflexión y aprendizaje transformacional. Preguntar es un arte y como tal tiene su belleza intrínseca y su capacidad de desarrollarse y expresarse de diversas formas. Muchísimas gracias, Jime. Gracias, Jime. Bueno. Y estamos en 10.24. Volvemos, sí. Volveríamos, ya volvemos. Le pediría a Dani que vuelva a ponerme el PowerPoint y en el mientras tanto hago este comentario, ¿no? Cuánta riqueza tiene, fíjense que hablamos de trabajar sobre 20 y pico de páginas, cuánta riqueza, ¿no? Entonces quizás reivindico que el libro no es para la formación, el libro es para la vida del coach, para abrirlo de vez en cuando, para tenerlo arriba de la mesa, para conectarnos con algún tema. De repente quiero ver algo de emociones, me conecto con lo de las competencias, quiero revisar esto y ahora, pero lo dejo ahí porque me encantó escucharlos. Y me encantó esto de lo milagroso que es esto, ¿no? En una repartición de salas, que justo 3 personas del equipo de investigación estuvieran juntas, me pareció maravilloso. Y en el otro, en el de Jimena, maravilloso, te tocó con Ali Vilucaglia y con, ¿quién habías estado? Que fue directora de la delegación San Luis, en el periodo pasado, así que con Vivi Gurruchaga.
Así que maravilloso. Bien, les cuento, ¿qué comprende la significación? Porque por ahí decimos, ay, ¿qué es el título del libro? La significación fue dejar aparecer. Cuando yo digo, ¿qué significa? Es qué trae. Cuando yo digo, ¿qué significa una palabra? ¿No? Y viene toda la explicación, todo. Bueno, para el coaching, ¿qué significa? ¿Qué es la significación? Díganme que está bonito el dibujito ese porque creo que es lo mejor que encontré para el PowerPoint. El dibujito así me mató. Bien, entonces, fíjense que yo acá lo quise así de claro. Lo que van a ver ahí es un resumen de los temas. Todos los temas que están en la parte de significación, ¿sí? Y acá no me voy a parar mucho porque si no nos vamos a quedar corto de tiempo, pero algunas cosas que a mí me parece que son fundamentales y que ningún coach debería ignorar. Más allá de que después, ¿no? Por ejemplo, la definición y sentido del coaching, que yo siempre digo, piensen en las palabras claves. ¿Cuáles son las palabras clave de esta definición? Yo diría compromiso, expansión. Yo siempre traigo, cuando hablo con mis alumnos, he trabajado bastante con bomberos acá en la ciudad y con Cori trabajamos con los de Trelew. Hay una herramienta que usan los mecánicos y los bomberos que se llama expansor, que meten la herramienta así como una cuña y empiezan a abrir, ¿no? Y ese es el trabajo que hacemos. Entonces las palabras claves serían compromiso, expansión y potencial. Y después habla de los seres humanos en general, porque habla de las organizaciones, las personas, bueno. Digo, cuando vayamos mirando, porque a veces decimos, es muy difícil, no me lo voy a aprender, porque a mí también me pasa, ¿eh? Es muy difícil, no voy a aprender la definición del coaching, pero en realidad nosotros colaboramos en la expansión del potencial de los seres humanos. Fíjense que se hizo bastante más fácil. En el del propósito, facilito, facilitar, ¿sí? Facilitar el aprendizaje ontológico. No es necesario que yo me sepa el libro, que parece difícil, chicos. Yo todavía, si la tengo que repetir todita, no me la sé. Pero si yo digo facilitar el aprendizaje ontológico, y el aprendizaje ontológico tiene 3 niveles. ¿Se acuerdan cuáles eran? La acción, el observador y la transformación. Y si yo me acuerdo eso, como que me hago un mapa chiquitito donde voy metiendo todo esto, ¿no? Y después aparecen los pilares. ¿Qué pilar? Así, los pilares, ¿vieron? Como de un edificio. ¿Qué pilares sostienen esta definición y este propósito? Y ahí aparecen 3, y ahí sí voy a hacer un llamado, porque en la próxima diapositiva les voy a contar lo que a mí me parece, obviamente es mi mirada y exclusivamente la mía. El pilar epistemológico del aprendizaje ontológico es, uno de los pilares es la Escuela de Santiago, particularmente Varela y Maturana, que tiene que ver con el origen del ser. Para Maturana no lo quiero traer porque me voy y tenemos para hablar muchas horas, pero recomiendo que lo vean, ¿sí? Los filósofos del lenguaje, para mí este es un tema en el cual yo soy bastante ignorante, les cuento, es uno de los temas que más me cuesta, pero es muy interesante que siendo coaches nos encarguemos de mirar nuestro lenguaje. En el caso, Nietzsche, que tiene cuestiones fantásticas, Searle, les traigo la pronunciación, porque lo he escuchado 10.000 veces decir Searle y me agarra un ataque así como de caspa, así, a ver, pronuncien en su casa, porfi, Searle, así, Searle, bien, y cuánta falta nos hace para enriquecer nuestra mirada como coaches. El ser coach no está nada más que en la acción de la conversación, sino está en este trasfondo que tenemos del lenguaje. Particularmente a mí me gustan mucho los recursos del lenguaje, ¿sí? Las metáforas, las similitudes, y buscar un montón se llaman figuras del lenguaje. Me queda bastante más, pero es una invitación a mirar. ¿Y saben qué pueden mirar? Los manuales de primaria de lengua.
en los manuales de primaria de lengua tienen una información del lenguaje que es fantástica y que nos sirve a la hora de definir. Por ejemplo, cuando yo quiero escuchar qué me está diciendo el coachí, digo, a ver qué verbos usó. Bueno, verbos reconocemos todos, pero muchas veces en el entramado de palabras nos hace falta ahí el trabajo. El del marco constructivista, les cuento que el libro tiene una mirada bastante clara de lo que es el constructivismo, pero hay muchísimo para verlo. Hay muchos, en la docencia se ha trabajado mucho lo constructivista en las maneras de aprender. Está relacionado a cómo aprendemos. Aprendemos con otros, el ser humano es el que le da significado, y me parece que tener esto claro también nos aclara la profesión. Yo acá hice un listadito nada más, ¿no? En el de la perspectiva sistémica, lo hablábamos anoche con Lili, digo, hay que trabajarla mucho todavía dentro de nuestra profesión, ¿sí? La perspectiva sistémica, particularmente yo uso las leyes de Maturana, las leyes sistémicas de Maturana, y es para trabajar. La coherencia personal, que esto lo quiero aclarar, la coherencia personal fue un término acuñado por el equipo de investigación con Alejandro, como algo nuevo, porque esta expresión no estaba definida anteriormente, y es lo que se le llama los dominios primarios, cuerpo, emoción, lenguaje, y algunos coaches trabajamos el algo más, que sería la parte energética espiritual, que creo que con el tiempo vamos a terminar incluyéndola, porque muchos la incluimos en la práctica con autonomía responsable, ¿no? Y en las preguntas, les cuento que las preguntas, este es un dato de color del libro, fue el único tema que no vino en la investigación. Pero en el equipo de significación, que me había olvidado nombrarlos, el equipo de significación, me parece, fueron 4 personas, ahí los recuerdo, que tienen mucho peso, porque fueron quienes les llegó mucho material, pero toda la parte de las definiciones las terminaron elaborando ellos con lo que venía, ¿no? Estuvo, por supuesto, liderada por Alejandro Marchesán, estuvo Oscar Anzorena, que muchos deben conocer, estuvo Horacio Cortese, que es un coach que, si bien no es muy público para dentro de la asociación, Horacio tiene un gran trabajo y libros sobre coaching de equipo. Yo creo que fue el primer argentino que escribió sobre coaching de equipo, y si no me equivoco tiene 2 libros, y Horacio también tiene varios, ¿sí? Y Abel Vera Hidalgo, nuestro querido Abel, que era parte del equipo de investigación y quedó trabajando en ese equipo. Bueno, pasamos la diapositiva. Te quiero hacer una consulta. ¿Podemos iniciar el envío del formulario de la encuesta? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Estoy levantando desde ahí, desde Dale. y mientras continuamos con la parte. Dale. Pasamos a la próxima. ¿Qué enriquecería la significación? Y acá vienen mis juicios de cómo podríamos profundizar nuestro conocimiento en esta significación. Les vuelvo a recordar que lo que se escribió en el libro, porque algunos te dicen es pobre lo que está. Lo que pasa es que es lo que llegó en la investigación, es lo que trajeron los coaches que se animaron a investigar en ese momento. Y acá yo puse tener nociones sobre otras ontologías. Hay un trabajo de Marchesán, que es en uno de sus libros, que es muy interesante, sobre otras ontologías. Yo en mi práctica la hago bastante fácil. El ontológico nuestro se refiere al ser, vieron que decimos, se refiere al ser, pero todas las ontologías de alguna manera refieren al ser, y yo le he puesto esta notita de color a lo mío, lo digo yo. Nosotros trabajamos con los seres que se preguntan por su hacer. Esta es una distinción de Maturana. Los seres que se preguntan por su hacer tienen la posibilidad de multimirada. O sea, yo puedo cerrar esta charla y decir, ¿cómo hice esta charla? O ¿cómo estoy trabajando tal cosa?
me acordé de todos los nombres. Los que tengan algunos años dentro de un tiempo van a empezar a cuestionarse eso. Che, me acordé de todos los nombres, me acordé de todo lo que tenían para decir. Bueno, cuando yo tengo la posibilidad y la capacidad de revisar mi práctica diciendo, y mi vida, ¿cómo estoy haciendo lo que hago como mamá, como profesora, como lo que fuera? Eso me permite entrar en la multimirada. Alguna cosa la estoy haciendo muy bien, otra más o menos. En cambio, quienes no se permiten esto, tienen mirada única, y les cuento que nuestro coach, en nuestro coachee, ¿en dónde está? En el de la multimirada, en el que ve que puede mejorar algo en su vida, aclarar algo en su vida, y viene a trabajar con nosotros. El que tiene mirada única no va a venir a hablar con nosotros, a traernos algo que ya lo tiene claro. Pero digo esto y hay un trabajo de Marchesán que está muy bueno sobre las ontologías. Conocer más lo de la Escuela de Santiago, a mí me parece que Maturana y Varela, en internet hay muchísimos videos, lamentablemente Varela falleció muy joven, pero hay muchísimos, y es mucho más claro desde la biología que Maturana, más claro para entender. Miren que lo amo a Maturana. Reconocer el aporte de los filósofos del lenguaje a la conformación del coaching. Cuando ustedes miren, bueno, hablan mucho sobre sobre los actos de habla, pero desde otro lugar, no esto que nosotros conocemos como, sino los actos no me sale la palabra, bueno, actos de habla desde la definición, antes de llegar a los que nosotros trabajamos en el coaching. Reconocer al constructivismo como condición sine qua non para el coaching ontológico. Si no hay constructivismo, que es la manera de aprender, no tenemos coaching. Dar valor a la observación sistémica en todos los ámbitos de la vida, no a la explicación. Maturana tiene una frase muy interesante que decía, o que dice, porque para mí es eterno, dice, la explicación no cambia el presente. Cuando nosotros empezamos a querer explicar, no cambia el presente. Es decir, se me quemó la torta, que con esto tenemos anécdotas, se me quemó la torta, la única cuestión posible es que no tengo nada para merendar. Si yo te cuento que se me quemó porque raspé mal la olla, porque me olvidé ponerle los huevos, porque es una explicación que no cambia el presente. Entonces, empezar a observar sistémicamente y en el presente, sacar la explicación, ¿sí? Entender a la biología de Maturana como base del conocimiento humano. El concepto de biología humana cultural me encanta. Biología, trabaja los seres vivos, y cultural para Maturana eran las conversaciones que se mantienen en el tiempo, en un tiempo determinado, por un grupo de gente. Esto que estamos haciendo es parte de la cultura AAPC-ACOP. Nosotros esta conversación la empezamos en el 2015 y acá estamos, 10 años después estamos sentados hablando de esto y ojalá Dios nos dé vida y estemos dentro de 20 y de 30 y dentro de 50 ya alguien refiriéndose a esto. Es la conversación que se sostiene en el tiempo. Entonces me parece que está bueno. Promover las prácticas compartidas, no ir a dar 2 talleres, un taller 2 personas juntas. La práctica compartida, che, Lionel, ¿sabés que di tal cosa y en la formación y me quedé colgada cuando quise explicar tal cosa? ¿Vos cómo lo explicás? Y voy a otro colega que también tiene escuela y digo, ¿y vos cómo lo contás? ¿Y qué ejemplo me pondrías? Porque vieron que cuando uno baja a la práctica no hay teoría. Uno tiene que traer la experiencia, ¿sí? Trabajar en la significación en la práctica y en la comunidad. Ahí me parece que las escuelas tienen mucho que ver y tenemos mucho que ver en esto de cómo enseñas tal cosa, Lionel, cómo enseñas tal cosa, Gabriel, cómo enseñas tal cosa, ¿sí? Y observar la práctica con ojos de investigador. Yo creo que quizás le podemos pedir que levanten la mano, Lili, a todos los que les pase esto que yo voy a decir. Que salimos de una conversación y decimos, ¡guau! ¿Viste lo que pasó?
Levanten la mano los que les ha pasado. Bien. Y este es el factor del asombro que no podemos dejar pasar. Reconocer nuestros propios asombros cuando en la práctica nos brillan los ojos y decir, qué maravilloso que esta persona me haya traído esto y que me haya hecho temblar, porque muchas veces nos hacen temblar con la pregunta. Y decimos, y ahí salimos con el bagaje este que tenemos, ¿no? Muchas gracias por todas las manos levantadas, chicos. Nada, emocionante. Entonces digo, observar la práctica con ojos de investigador. Si las conversaciones empiezan a no generarme el, ¡guau! ¿Viste lo que pasó? Es porque algo no nos está pasando. Porque hay un mundo en cada una, y registren. En el tiempo se va el nombre del coachee, pero a nosotros nos queda la anécdota para compartir. Yo no voy a decir, che, yo coaché al hijo del intendente, no, porque en eso en un pueblo chico, pero sí me lo puedo guardar. Una vez en Buenos Aires coaché a un señor, ¿quién va a saber? Digo, en esto de compartamos esa experiencia. Bien, pasamos a la próxima. Y Emi, por las dudas, estamos ya a listo. El tiempo. Esta les pediría, si quieren, tomen fotos, llévensela y los desafío a que lo busquen. La vamos a pasar, ¿sí? Tómense una fotito y búsquenla y después, si quieren, nos escriben, nos mandan a dónde encontraron la respuesta. Les doy una ayudita. Están entre las 10 primeras páginas de la significación. Bien. Así que, listo. Pasamos a la siguiente. Quería que todo lo que ustedes quieran aportar van al correo PIDP y desde ahí Emi luego lo va a tomar y va a responder, así que tomen la tarea. Bien. Vamos. Hay alguien que no está sabiendo cómo hacer y nos olvidamos trabar y está escribiendo sobre el PPT. Pero bueno, seguimos, ahí está. Declaraciones que fueron realizadas en la construcción del libro. No, falta para atrás, ¿eh? Me parece que queda una. ¿Esa es la que viene? ¿O quedaba una anterior? Ahí está. No, está bien con esta. Vamos ahí. Les cuento que al realizar el libro, así como yo les conté en detalle, cómo fue la declaración como acto lingüístico de empezar a generar este material para la APC en su momento, y bueno, y ahora que nos llamamos ACOP, esa fue la primera declaración que hicimos y le pusimos acción. La segunda fue considerar al coaching como una profesión. Y ustedes saben que si no lo declarábamos nosotros, ¿quién lo va a declarar? ¿Qué esperábamos para que alguien declare? Y acá les cuento a los que todavía dicen, somos una disciplina. No, chicos, agrandémonos, somos una profesión. Hasta mirando en la Constitución decimos, somos una profesión. Entonces digo, fue una declaración que se tomó en el momento de la redacción, por eso dice, es una profesión comprometida, ¿sí? La tercera es que se tomaría solamente el material que ingresara por la vía de la investigación. Y excepto en las preguntas, que yo los invito a mirar la página de las preguntas, que son cuatro ítems. Un tipo de pregunta que me lleva hacia atrás, que se llama apreciativa, esto de cuál fue tu mejor momento, pero no para ir a investigar quién fue el malo allá lejos y hace tiempo, sino para buscar algo que nos sirva. En el presente, que era el de la información, cuando pido información y cuando verifico, chequeo con vos cómo es esto, y hay una que va hacia adelante, que es la generativa. A mí ese esquema de preguntas todavía me sigue maravillando. En 4 ítems lo tenemos. Otra de las cosas es la denominación de coaching ontológico, constructivista y sistémico. En realidad tenemos un valor puesto acá para el mundo. Cuando nosotros en el equipo de Patagonia pusimos esto, nosotros trabajamos sobre los 3 ítems y empezamos a buscar. Les cuento que en Buenos Aires había una escuela que se llamaba de coaching sistémico, había otra escuela que se llamaba de coaching constructivista. Y decíamos, ¿por qué le pusieron esto? Cuando vos empezás a mirar, no tenemos manera de salir de estas 2 palabras.
Y les cuento que aunque borráramos esto, el coaching nuestro sigue siendo ontológico, constructivista y sistémico. Si no manejamos los tres conceptos definen nuestra práctica. Es re fácil. Los tres conceptos, estamos trabajando con un ser que se pregunta por su hacer, viendo su nivel de aprendizaje y viendo cómo se mueve en el sistema en el que se mueve, ¿no? Las relaciones, porque acuérdense que los sistemas, esto es toda una charla, que lo sistémico está dado por las relaciones que se dan entre las partes de un sistema, ¿sí? Bien, dar definición de sentido y de propósito al coaching, que ya lo vimos, acuñar el término coherencia personal para cuerpo, emoción, lenguaje como algo nuevo, ¿sí? Aceptar al algo más, dominio espiritual energético, las neurociencias y la PNL y otras disciplinas que están en el libro, es lo que vino de investigación, que surgieran como aporte dentro de un marco de autonomía responsable. Y a mí me parece que esto requiere madurez. Cuando hace muchos años, a mí me llega lo de Olga Suárez, que trabaja este mundo de la percepción, de la intuición, el cómo supiste. A ver, levanten la mano los que alguna vez un coach les dijo, ¿y cómo te diste cuenta? ¿Cómo lo supiste? Levanten la mano si es que alguna vez se los dijeron. A mí, bien. Bien, y a veces ahí funcionan cosas que no podemos explicar con las palabras, que es el mundo de la intuición, el mundo de lo energético, el cómo me di cuenta. Cuando yo digo, la llamo Susana de la Serna, que la estoy viendo, la llamo Susana y me dice, estaba pensando en vos. Mira vos, pero hace un montón que no nos hablamos y sin embargo ella estaba pensando en mí y yo dije, levanto el teléfono y la llamo. Entonces quizás nos falta madurez para estos temas, para que estén incluidos en nuestra práctica, pero tenemos tiempo para esperar. Llevamos solo 25 jóvenes años. Y expresar que no todo es coaching. Yo puedo hacer, no sé si será Pablo Martínez Sucut que se tiene que retirar, pero veo el mensaje, te quiero, Pablo. Bien, entonces, la cuestión que sería, vamos con cuidado. No todas las disciplinas son coaching, no todas las podemos meter en la misma canasta. Entonces, esas fueron declaraciones como importantes. No sé si, y les cuento una. Si van a ver que los libros de ediciones viejas están con coaching ontológico con mayúscula. Y aparecieron correctores del lenguaje que te dicen, no, corresponde con minúscula. Y les cuento qué fue eso. Sí, ahí estoy. ¿Qué fue eso? Una manera de definir la marca. Por eso en los primeros, y después, bueno, con cuestiones del lenguaje, cuando fueron corrigiendo, cuando vos decías coaching ontológico, aparece con mayúsculas, ¡guau! Y entonces, será un error desde la ortografía, si se quiere, ¿no? Un error pero era una manera de potenciar la marca. Bueno, con esto los estoy dejando. Espero, da para muchas horas. Los que me conocen saben que podríamos hacer un fogón y estar 6, 7, 8 horas hablando de esto. Y saben que lo hablamos. Agradezco de nuevo, Lili, Juan, equipo, maravilloso equipo. Y obviamente al equipo de investigación, que estuvieron presentes varios, no pudieron todos. A la comisión directiva de ese momento, que fue fantástico. La verdad que la comisión directiva, incluso en los momentos en que veían que no llegaban los resultados, chicos, decían, Emi, ¿y cuánto? Y yo hablé, y encima yo tengo este estilo, espera que los cuento, porque hablé con el tal de Salta, con el tal de Jujuy, con el tal de no sé dónde, y me decían, ¿pero con cuántos? Y también ellos, al tener esta ansiedad, movilizaron, ¿no? Y logramos que saliera esto. Un abrazo gigante para todos ustedes. Maravilloso. Vamos con nuestros corazones para Emi, antes del cierre de este primer encuentro, de esta capacitación de 7 SECOP. Fátima, linda. Fátima acompañada en el equipo de investigación más actual. Si les parece, vamos con la
de cierre, mientras Juan se va preparando, si está por ahí Juan, para nuestro cierre de este primer encuentro. Sí, sí, estoy por aquí, Bien, atento. entonces el espacio. Bueno, creo que nos ha permitido, Emi, gracias Emi por facilitar este viaje, ¿no? De, de recuerdos, de hitos, ¿no? A mí me gusta mucho siempre como marcar mojones y lo viví de esa forma, ¿no? Digamos, en la ruta, para aquellos que no están muy asiduos a la ruta, hay unos cartelitos, generalmente a la derecha o a la izquierda, dependiendo por dónde circules, que dice RN o RP, ¿no? Que es ruta provincial o ruta nacional y tiene un numerito. Ahí que de alguna manera el lugar en donde estamos en ese momento. Así que gracias, Emi, por este viaje. Eh, Me queda tal cual como decías, como digo, che, y como que falta, ¿no? Eh, y sé que es complejo, digamos, compartir en poco tiempo, porque yo creo que por más que le dediquemos 50 horas a este encuentro, es complejo poder reflejar toda la labor que se hizo. Con lo cual, eh, como actual presidente de ACOP, en este cargo temporal que me toca ocupar, realmente gracias a vos y en tu nombre, bueno, Gaby Gómez que está acá, Gaby Greco, digamos, todos los que estuvieron en ese tiempo, en ese proceso, porque yo creo que desde Olga hasta acá, digamos, para aquellos que no conocen, Olga fue la primera presidenta de ACOP, desde Olga hasta acá, yo puedo observar un común denominador, más allá de los estilos, como vos decías, Emi, y de las formas, que es el amor por nuestra profesión. Y algo que distingue a una institución o a una organización es algo que trasciende a las personas. Y en ese sentido creo que eso es lo que caracteriza a COP. Que todos los que estuvimos y los que estamos en este momento amamos la profesión. Entonces, cada vez que nosotros podamos, ¿no? Volver a conectarnos con esa mirada colectiva, porque el libro tiene como ese enfoque, ¿no? Por un lado, pensando en la profesión, pero también en el profesional, ¿no? Entonces es como que creo que cuando logramos equilibrar esa instancia de lo profesional y la profesión, creo que ahí nos podemos conectar con esa amor a la profesión que trasciende a las personas que estuvimos en el tiempo que estuvimos. Y creo que va a trascender también a las que van a venir. Con lo cual, gracias, Emi, por acompañarnos en este viaje, por permitirnos conocer los orígenes, porque no tiene sentido saber a dónde vamos si no sabemos de dónde venimos. Creo que honrar nuestros orígenes es fundamental. A veces no podemos como quisiéramos, también es una realidad, pero creemos que estos espacios tienen ese foco, ¿no? Digamos, tienen ese instinto. Por lo cual, gracias por poder, varias frases me fui anotando a medida que te escuchaba y que los escuchaba. Una que me gustó mucho, esta idea de poder ver cuán lejos o cerca estamos de nuestro libro azul, ¿no? Que es tan identitario para nosotros. Me parece valiosísima esa frase, me la atesoro. Y la otra es que te agradezco puntualmente, vamos a vos en este tiempo, Emi, por permitirnos reconectar con ese sentido y propósito que dio origen a lo que hoy estamos siendo como profesión, ¿no? Entendiendo que no somos una profesión finalizada, ¿no? Un producto o algo que estamos siendo o haciendo acabado, finalizado, por el contrario, ¿no? Estamos en constante cambio, en constante movimiento. Así que gracias por eso, gracias por honrar también a nuestra profesión. De nuevo, termino como arranco, que es con el corazón lleno de gratitud por este tiempo compartido, por esto que hoy inicia, que es esta capacitación a la CITES-COP, y queríamos iniciar con los fundamentos, con la base, ¿no? Para después seguir construyendo con cada competencia y con cada facilitador que nos va a estar compartiendo en los próximos encuentros. Así que, de nuevo, me voy con el corazón repleto y completo. Digo, para mí la completud es que no le debo nada ni nadie me debe nada, ¿no? Y en ese sentido estoy en paz. Así que gracias por todo lo que han hecho, gracias Lili, gracias a todo el tremendo equipo de comunicación
que está a lo largo y a lo ancho de nuestro país y también en el exterior. Gracias por estar ahí siempre. Gracias, Lau, por eso sé que estás por ahí presente, como decía mi abuela, firme como rulo de estatua. Así que gracias, gracias por eso. Espero que tengan una excelente jornada y realmente los invito a sostener este proceso porque va a ser enriquecedor. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, Juan. Gracias a todos. Nos vemos el miércoles 14. Continuamos con significación. Vamos a tener la presencia de Miguel Suárez. Agradecemos la puntualidad para que ustedes vean todo lo rico que tenemos para compartir. Llévense el link de encuesta, nos ayudan un montón contestándola, pero también ustedes pueden participar con esto en un compromiso mayor, que es acreditar estas horas como profesionales en su trayectoria, diseñar ese aspecto también profesional, así que los desafiamos a que esto suceda. Y si no lo pudieron pescar, en algunas horas más me van a encontrar pidp@coop. Me escriben y se los enviamos, ¿ok? Pulgar arriba, nos estamos yendo, gratitud total, el equipo permanece, equipo logística, Emi, Juan, y nos vamos. Así que detenemos y en este momento sellamos este primer encuentro. Gracias a todos.